Lección 1. Abordar los problemas. Eso parece razonable. ¿Qué tal las condiciones de pago de nuestro acuerdo? Proponemos un calendario de pagos mensuales. Es más fácil para ambas partes. Eso suena justo. Los pagos mensuales pueden ayudar con el presupuesto. Exactamente. Nos permite mantener nuestras finanzas organizadas. Aprecio que ambos estemos en la misma página con respecto a este acuerdo. Sí, la comunicación clara es clave para una asociación exitosa. Asegurémonos de documentar todo por escrito. Absolutamente. Es importante tener un registro de nuestro acuerdo. Redactaré los términos y los enviaré para su revisión. Lección 2. Preferencias de compra de comestibles. ¿Prefieres productos orgánicos o regulares cuando compras? Normalmente compro con regularidad, pero estoy abierto a probar opciones orgánicas. Ese es un buen enfoque. Lo orgánico a menudo puede ser más saludable. Sí, he oído que las frutas y verduras orgánicas tienen menos pesticidas. Exactamente. Vale la pena considerarlo para los artículos que comemos con frecuencia. Estoy de acuerdo. Investiguemos los beneficios y veamos si vale la pena la diferencia de precio. Gran idea. Quiero asegurarme de que estoy tomando las mejores decisiones para mi salud. Yo también. Planifiquemos un viaje al supermercado para ver ambas opciones. No puedo esperar a ver lo que descubrimos juntos. Lección 3. Organización de proyectos. Sí, lo tengo. Empecé clasificando las cosas en diferentes categorías. Suena como una forma inteligente de empezar a organizarse. Realmente ayuda a ver todo claramente. Exactamente. Una vez que categorizas, es más fácil decidir qué conservar o descartar. Sí, también etiqueté cajas para hacerlo aún más sencillo. Es una gran idea. Las etiquetas ahorran mucho tiempo al buscar cosas. Con seguridad, me siento más productivo cuando todo está organizado. Estoy completamente de acuerdo. Un espacio ordenado puede conducir a una mente ordenada. Hagamos juntos una sesión de organización similar alguna vez. Lección 4. Compra de gadgets. ¿Te gusta comprar gadgets? Sí, me encanta explorar nuevos productos electrónicos en la tienda. Genial, siempre salen tantos productos innovadores. Exactamente. Es emocionante ver lo que pueden hacer las nuevas tecnologías. Disfruto leyendo reseñas para ver qué vale la pena comprar. Yo también. Las reseñas me ayudan a tomar decisiones informadas. ¿Cuál es el último dispositivo que has estado mirando? Estoy mirando dispositivos domésticos inteligentes. Parecen realmente convenientes. Esos son geniales. Pueden facilitar mucho las tareas cotidianas. Lección 5. Beneficios del yoga. Definitivamente el yoga es beneficioso tanto para la mente como para el cuerpo. ¿Lo has probado alguna vez? Sí, practico yoga varias veces a la semana para mantenerme centrado. Eso es increíble. Yo mismo quería empezar una rutina. Es una excelente manera de aliviar el estrés y mejorar la flexibilidad.
He oído que también ayuda con la atención plena y la concentración. Absolutamente. Te enseña a estar presente en el momento. No puedo esperar para intentarlo. ¿Qué estilo practicas? Normalmente practico Hatha Yoga ya que es perfecto para principiantes. Lección 6. Búsqueda de hoteles. Aún no. He estado buscando en internet pero no encuentro el hotel perfecto. Eso puede ser frustrante. ¿Qué buscas en un hotel? Quiero algo cómodo, con buenas comodidades y una ubicación conveniente. Definitivamente, esos son factores importantes a considerar al hacer la reserva. Sí, también prefiero lugares con críticas positivas de huéspedes anteriores. Eso es inteligente. Las reseñas pueden proporcionar información sobre la calidad del hotel. Exactamente. Quiero asegurarme de tener una estadía placentera durante mi viaje. Sigamos buscando juntos, quizás podamos encontrar una gran oferta. Eso suena como un plan. Agradezco su ayuda en esta búsqueda. Lección 7. Encontrar cosas rápidamente. Esa es una gran característica. Definitivamente hará que sea más fácil de encontrar cosas rápidamente. Estoy de acuerdo. Tener todo organizado ahorra mucho tiempo y frustraciones. Sí, me encanta cómo algunas aplicaciones tienen una función de búsqueda para localizar elementos al instante. Esas funciones son realmente útiles. Es bueno que la tecnología nos ayude en nuestras tareas diarias. Exactamente. Nos permite centrarnos en cosas más importantes en lugar de buscar objetos perdidos. Y es un gran alivio poder encontrar lo que necesitas sin problemas. Absolutamente. Ojalá más herramientas tuvieran funcionalidades similares. Con seguridad, haría la vida mucho más fluida y eficiente. Estemos atentos a otras funciones útiles que pueden simplificarnos la vida. Lección 8. Negociar cantidades de pedidos. En cuanto a la cantidad del pedido, creo que también podemos renegociarlo. Seguro, es importante encontrar un equilibrio que funcione para ambas partes. Sí, ajustar la cantidad podría ayudarnos a cumplir con nuestros requisitos presupuestarios. Absolutamente. Además, podría abrir oportunidades para obtener mejores precios. Estoy de acuerdo. Redactemos una propuesta que describa claramente nuestros nuevos términos. Buena idea. Una comunicación clara ayudará a evitar cualquier confusión. Me aseguraré de resaltar también los beneficios de este nuevo acuerdo. Perfecto. De esa manera, podremos presentar argumentos sólidos a favor de nuestra propuesta. Programemos una reunión para discutir esto con el proveedor pronto. Lección 9. Problemas de Wi-Fi. El Wi-Fi puede ser intermitente durante el evento, eso es preocupante. Eso es comprensible. Existe un plan de respaldo en caso de que se caiga. Sí, creo que deberíamos tener un punto de acceso móvil disponible como respaldo. Parece una idea inteligente. Garantizará que estemos conectados. Exactamente. Es mejor estar preparado que enfrentar dificultades técnicas. Sí, he visto eventos que tienen problemas con el Wi-Fi y puede ser caótico. Quiero evitar eso a toda costa.
Asegurémonos de tener todo configurado de antemano. Buen pensamiento. Comprobaré los dispositivos que necesitamos y sus niveles de batería. Excelente. Juntos podemos garantizar un evento fluido y exitoso. Lección 10. Planos de teatro. Perfecto. Nos encontramos en la entrada del teatro a las 10 a.m. Seguro. Eso funciona para mí. Deberíamos adquirir nuestras entradas online con antelación. Sí, ponerlos en línea nos ahorrará tiempo y nos ayudará a evitar largas colas. Ese es un gran plan. Prefiero pasar más tiempo disfrutando del espectáculo que esperando. Exactamente. Además, garantiza que consigamos buenos asientos. Sí, estoy emocionado de ver la actuación. He oído cosas maravillosas al respecto. Yo también. Será una experiencia inolvidable. No puedo esperar. Asegurémonos de tomar algunos bocadillos antes de que comience el espectáculo. Buena idea. Un pequeño capricho hará que la experiencia sea aún mejor. Lección 11. Contexto histórico. Lincoln fue presidente durante la mayor prueba que jamás hayan enfrentado Estados Unidos, la Guerra Civil. Sí, fue una época tumultuosa en la historia que dio forma a la nación. Absolutamente. Su liderazgo durante tal crisis fue notable. Estoy de acuerdo. Tuvo que tomar decisiones increíblemente difíciles que impactaron innumerables vidas. Sí, y su compromiso con la unidad y la libertad todavía se celebra hoy. En efecto, es fascinante estudiar cómo sus acciones cambiaron el curso de la historia. Me encanta aprender sobre los momentos cruciales y las lecciones que podemos aprender de ellos. Yo también. La historia tiene mucho que enseñarnos sobre la resiliencia y el coraje. Planifiquemos pronto una visita a un museo que se centre en esta época. Lección 12. Comentarios constructivos. ¿Hay algo específico que quieras discutir antes de comenzar? Bueno, creo que podrías mejorar la presentación agregando más elementos visuales. Esa es una gran sugerencia. Las imágenes pueden hacer que la información sea más atractiva. Exactamente. Ayudan a ilustrar sus puntos y mantener la atención de la audiencia. Aprecio tus comentarios. Trabajaré para incorporar más imágenes y gráficos. Perfecto. Realmente mejorará el impacto general de su presentación. Gracias. Quiero asegurarme de que mi mensaje sea claro y memorable. De nada. Estoy aquí para ayudar y sé que lo harás muy bien. Repasémoslo juntos antes del gran día para asegurarnos de que esté pulido. Lección 13. Descansar. Buen día. Creo que será mejor que te acuestes temprano esta noche y descanses bien. Esa es una buena idea. Mañana tengo un día muy ocupado por delante. Sí, el descanso es fundamental para mantener la energía y la concentración. Absolutamente. Quiero estar en mi mejor forma para las actividades planeadas. Dormir es vital para nuestro bienestar físico y mental. Estoy completamente de acuerdo. Es fácil pasarlo por alto, pero marca una gran diferencia. Comprometámonos ambos a dormir lo suficiente esta noche. Sí,
Una mente bien descansada es productiva. Por una buena noche de sueño y un día de exitoso mañana. Lección 14. Ofertas especiales. ¿Tiene alguna oferta especial o descuento para este servicio? Absolutamente. Veré si hay alguna promoción disponible para ti. Eso sería fantástico. Ahorrar un poco de dinero siempre es una ventaja. Sí, creo que hay algunos descuentos de temporada que podríamos utilizar. Excelente. Siempre vale la pena preguntar sobre posibles ahorros. Definitivamente. Revisaré el sitio web y veré qué puedo encontrar para ti. Gracias. Agradezco que investigues eso por mí. Ningún problema. Quiero asegurarme de que obtenga el mejor trato posible. Estoy deseando escuchar lo que descubras. Lección 15. Planes de fin de semana. No estoy seguro todavía. ¿Tienes alguna idea para nuestros planes de fin de semana? Bueno, pensé que podríamos ir a caminar. Se supone que el clima será agradable. Suena como una gran idea. Me encanta pasar tiempo al aire libre. Yo también. Es una manera perfecta de relajarse y conectarse con la naturaleza. Exactamente. ¿Tienes algún sendero específico en mente? Sí, hay un sendero hermoso con vistas impresionantes que me encantaría explorar. Eso suena increíble. Estoy emocionado de ver el paisaje y disfrutar del aire fresco. Empaquemos algunos bocadillos y pasemos del día. Gran plan. No puedo esperar a nuestra aventura de senderismo. Lección 16. Planes de verano. Me quedaré allí durante 2 semanas y su mamá me llevará de regreso a casa. Eso suena encantador. Debe sentirse genial tener amigos que te apoyen tanto. Sí, tengo muchas ganas de pasar tiempo allí. 2 semanas es una buena cantidad de tiempo para relajarse y explorar. Absolutamente. Planeo visitar algunas atracciones locales y disfrutar de la playa. Eso suena perfecto. Espero que la pases increíble. Gracias. Me aseguraré de tomar muchas fotografías para compartir contigo. Me encantaría eso. No puedo esperar a escuchar todo sobre tus aventuras. Prometo contaros todos los detalles cuando regrese. Lección 17. Ajuste de ropa. Es importante asegurarse de que todo encaje bien antes de comprarlo. Absolutamente. Quería evitar devoluciones, especialmente en compras online. Sí, probarse las cosas primero puede evitar muchos problemas más adelante. Estoy completamente de acuerdo. Es muy frustrante descubrir que algo no encaja después de llegar. Exactamente. Siempre reviso las tablas de tallas y también leo las reseñas. Esa es una estrategia inteligente. Puede brindarle información sobre cómo se ejecutan los elementos. Sí, y no olvides considerar la tela. Algunos materiales encajan de manera diferente. Buen punto. Prefiero las telas elásticas porque tienden a ser más tolerantes. Aquí igual, asegurémonos de tomarnos nuestro tiempo cuando compramos. Lección 18. Superar la timidez. También tengo miedo de los lugares concurridos, pueden ser abrumadores.
Lo entiendo totalmente. Intento viajar en horas de menor actividad para evitar las prisas. Es una gran idea. Es mucho más relajante cuando no hay tanta gente. Sí, me resulta más fácil disfrutar de mi entorno cuando hay menos gente. Exactamente. Respirar profundamente también ayuda cuando empiezo a sentirme ansioso. Estoy de acuerdo. Centrarse en mi respiración calma mis nervios en esas situaciones. Se trata de encontrar técnicas que funcionen para nosotros. Sí, prometamos apoyarnos unos a otros cuando nos enfrentemos a situaciones de multitud. Definitivamente, con un poco de ánimo, podemos afrontar cualquier cosa juntos. Lección 19. Seguridad aeroportuaria. Necesitamos pasar nuevamente por seguridad antes de abordar. Sí, pasemos por seguridad y encontremos nuestra puerta después. Siempre me siento un poco ansioso por los controles de seguridad. Yo también, pero es bueno ser minucioso por razones de seguridad. Exactamente. Solo quiero asegurarme de tener todo listo. Aquí igual, asegurémonos de que nuestras tarjetas de embarque e identificaciones sean fácilmente accesibles. Buena idea. Hará que el proceso sea más rápido y menos estresante. Y después podemos tomar un refrigerio para mantener la energía. Suena perfecto. Siempre me siento mejor después de haber comido algo. Lección 20. Lluvia de ideas. ¿Tiene alguna sugerencia sobre por dónde empezar con nuestro proyecto? Podrías intentar hacer una lluvia de ideas para que fluya la creatividad. Esa es una gran sugerencia. Me encantan los mapas mentales cuando hago una lluvia de ideas. Sí, ayuda a visualizar conexiones entre diferentes ideas. Exactamente. Además facilita la organización de nuestros pensamientos más adelante. Dediquémosle algo de tiempo esta semana y veamos qué se nos ocurre. Estoy emocionado. Colaborar siempre conduce a ideas más innovadoras. Absolutamente. No puedo esperar a ver lo que creamos juntos. Fijemos una fecha y convirtámosla en una divertida sesión de lluvia de ideas. Lección 21. Elegir asientos. Hola Ana, ¿seleccionaste algún asiento específico para el evento? Hola Juan, sí, elegí asientos cerca de la ventana para tener una mejor vista. Eso suena genial. Prefiero estar cerca de la acción. Entiendo, estar cerca del frente puede ser bastante emocionante. Exactamente. ¿Consideró alguna otra ubicación? Pensé en la sección central, pero me encanta la luz natural que entra por la ventana. Eso tiene sentido. La luz natural puede crear un ambiente agradable. Absolutamente. Además, añade un toque agradable a nuestra experiencia. No puedo esperar a ver todo desde nuestros asientos. Lección 22. Vistas increíbles. Una experiencia que me llamó la atención fue subir a la cima de la pirámide del Sol. Eso suena increíble. Solo puedo imaginar la vista desde allí arriba. Fue impresionante. Disfruté de la vista panorámica de los alrededores. ¿Cuál? Ese debe haber sido un momento inolvidable. Realmente lo fue.
Al estar en la cima, me sentí conectado con la historia. Me encantaría visitar ese lugar algún día y experimentarlo yo mismo. Debería. La energía del sitio es algo que debes sentir de primera mano. Definitivamente lo agregaré a mi lista de viajes pendientes. Planifiquemos un viaje juntos y exploremos estas maravillas históricas. Lección 23. Recuerdos divertidos. Nosotros también nos reímos. Fue un momento muy divertido de camino a la escuela. En realidad, ¿qué pasó? John dijo que desearía tener una cámara para capturar el momento. Eso es gracioso. Esos momentos espontáneos siempre crean los mejores recuerdos. Sí, son las pequeñas cosas las que a menudo provocan las mayores sonrisas. Estoy de acuerdo. Siempre debemos mantener los ojos abiertos a experiencias divertidas. Definitivamente. Y la próxima vez no olvides tener tu cámara lista. Me aseguraré de eso. Me encanta documentar nuestras aventuras. Planifiquemos más salidas en las que podamos crear recuerdos aún más divertidos. Lección 24. Aspiraciones de viaje. Quiero visitar Kioto y experimentar su cultura tradicional. Eso suena increíble. Kioto es conocido por sus hermosos templos y jardines. Sí, he oído mucho sobre los cerezos en flor y los sitios históricos. Es una ciudad rica en historia y cultura. Te encantará. No puedo esperar para sumergirme en todo lo que Kioto tiene para ofrecer. Definitivamente deberías probar las tradicionales ceremonias del té mientras estés allí. Eso está en mi lista. Quiero experimentar la cultura de primera mano. Y no olvide explorar la cocina local. Está delicioso. Absolutamente. Estoy entusiasmado con todas las aventuras gastronómicas que tendré. Lección 25. Ahorrar dinero. Oye, ¿cómo se ahorra dinero de forma eficaz? Yo hago lo mismo. Es fundamental gestionar mis gastos con cuidado. Exactamente. Intento establecer un presupuesto y cumplirlo cada mes. Ese es un enfoque inteligente. Me ayuda a priorizar mis gastos. Sí, también busco descuentos y ofertas siempre que puedo. Yo también. Los cupones y las ofertas realmente pueden ayudar a estirar el presupuesto. Compartamos consejos para ahorrar dinero y veamos qué funciona para cada uno de nosotros. Gran idea. Podemos aprender de las experiencias de los demás. Juntos podemos hacer crecer nuestros ahorros. Lección 26. La belleza de la naturaleza. La cascada del parque es muy hermosa, tiene dos cascadas diferentes. Wow. He oído que es un espectáculo. Impresionante verlo en persona. Sí, el sonido del agua cayendo es muy calmante y pacífico. Solo puedo imaginar. La naturaleza tiene una manera de refrescar nuestro espíritu. Exactamente. Es un gran lugar para relajarse y disfrutar del aire libre. Planifiquemos una visita pronto para experimentar juntos su belleza. Me encantaría eso. Será un maravilloso escape de nuestras ocupadas vidas. Sí, un día, en la naturaleza, siempre es una buena idea. Preparemos un picnic y pasemos el día.
Lección 27. Mujeres en el deporte. La lucha por lograr la igualdad en la participación femenina en el deporte ha sido un largo camino. Sí, realmente lo ha hecho. Las mujeres han luchado duramente por sus derechos a competir en todos los niveles. Absolutamente. Es inspirador ver a tantos atletas rompiendo barreras hoy en día. En efecto, eventos como los Juegos Olímpicos muestran los increíbles talentos de las atletas. Sí, y ayuda a concienciar sobre la importancia de la igualdad de oportunidades en el deporte. Estoy de acuerdo. Cuanta más visibilidad obtienen, más se animan las jóvenes a practicar deportes. Exactamente. Los modelos a seguir en el deporte pueden inspirar a la próxima generación. Es fundamental celebrar sus logros y seguir presionando por la igualdad. Sí, juntos podemos promover la inclusión en el deporte para todos. Lección 28. Elementos esenciales para empacar. Recuerde, los líquidos que superen los 100 mililitros no pueden ir en su bolso de mano. Buen punto. Me aseguraré de empacar en consecuencia y revisar mis botellas. Sí, y no olvides poner tus artículos esenciales en una bolsa separada por seguridad. Esa es una idea inteligente. Hará que el proceso sea más sencillo en el aeropuerto. Exactamente. Siempre me preparo con anticipación para evitar estrés de último momento. Yo también. Es mejor estar organizado, especialmente cuando se viaja. Te ayudaré a comprobar todo antes de partir hacia el aeropuerto. Gracias. Agradezco tu ayuda. Hace que empacar sea mucho más fácil. Asegurémonos de tener todos nuestros elementos esenciales de viaje listos. Lección 29. Actividades de invierno. Durante los meses de invierno deberíamos considerar algunas actividades divertidas para disfrutar. Es una gran idea. ¿Tiene alguna preferencia sobre lo que podríamos hacer? Estaba pensando en patinar sobre hielo o incluso andar con raquetas de nieve. Ambos suenan como una maravilla. Patinar sobre hielo siempre es muy divertido. Sí, y las raquetas de nieve nos permiten explorar el hermoso paisaje invernal. Me encanta estar al aire libre en invierno. Es tan refrescante. Yo también. Revisemos el clima y elijamos un fin de semana para nuestra aventura. Suena perfecto. Estoy emocionado de abrazar la temporada de invierno. Hagamos que sea una salida memorable con chocolate caliente después. Lección 30. Celebrando a Robbie Burns. Robbie Burns, el famoso poeta escocés, tiene un día dedicado a celebrar sus contribuciones. Sí, la gente celebra este día, en fiestas donde se come una famosa comida escocesa. Haggis, ¿verdad? Se sirve tradicionalmente durante las celebraciones. Exactamente. Mucha gente disfruta recitando su poesía mientras comparte una comida. Es fascinante cómo su trabajo ha tenido un impacto tan duradero en la cultura. Absolutamente. Es una manera maravillosa de honrar su memoria y su herencia escocesa. Me encantaría asistir a la cena de Burns Night algún día. Yo también. Sería una experiencia muy divertida llena de cultura y tradición. Estemos atentos a los eventos locales que celebran este día especial. Lección 31. Explorando nuevos lugares. Sí, he explorado algunos lugares nuevos antes.
Eso es emocionante. Siempre es emocionante descubrir un lugar desconocido. Me encanta la sensación de aventura que conlleva visitar nuevos lugares. Yo también. Cada lugar tiene su propio encanto único, e historias que contar. Exactamente. Me resulta refrescante experimentar diferentes culturas y costumbres. Sí, viajar abre nuestra mente y amplía nuestras perspectivas. No puedo esperar a nuestra próxima aventura juntos. Va a ser increíble. Absolutamente. Hagamos una lista de los lugares que queremos visitar a continuación. Suena como un plan. Explorar nuevos lugares siempre es mejor con buena compañía. Lección 32. Reuniones familiares. La gente se reúne con sus familias para celebrar este día, que ocurre el 25 de diciembre de cada año. Sí, la Navidad es una época muy especial para que las familias se reúnan. Es una hermosa tradición llena de amor, alegría y espíritu festivo. Absolutamente. Compartir comidas y crear recuerdos es de lo que se trata. Me encanta cómo las familias crean sus propias tradiciones únicas durante este tiempo. Sí, esas tradiciones hacen que la temporada navideña sea aún más significativa. Espero verlos a todos y disfrutar de las festividades navideñas. Yo también. Asegurémonos de capturar muchas fotos durante las celebraciones. Definitivamente, es importante recordar esos momentos felices juntos. Lección 33. Exposiciones de arte. Es una gran idea. He oído que hay una exposición de artistas emergentes. Sí, es una maravillosa oportunidad para descubrir nuevos talentos en el mundo del arte. Me encanta cómo las exposiciones pueden mostrar diferentes estilos y perspectivas. Absolutamente. Es emocionante ver qué nuevas ideas aportan estos artistas. Planeemos visitar la exposición juntos y apoyemos a estos artistas. Me encantaría eso. Será inspirador sumergirnos en la creatividad. Sí, además, podemos hablar sobre nuestras piezas favoritas después. Eso suena perfecto. Siempre disfruto compartir pensamientos sobre el arte con alguien. Revisemos las fechas de la exposición y planifiquemos nuestra visita pronto. Lección 34. Trabajando juntos. Está bien, aprovechemos lo mejor y adaptémonos a la situación. Acordado. A veces, los cambios inesperados pueden generar nuevas oportunidades. Absolutamente. ¿Te importa si uso el escritorio mientras solucionamos las cosas? De nada. Nos ayudaría a mantenernos organizados durante este tiempo. Excelente. Colocaré mis materiales aquí y podremos comenzar. Perfecto. Colaboremos y hagamos de este proyecto un éxito. Sí, trabajar juntos a menudo genera las mejores ideas. Estoy completamente de acuerdo. Tengo muchas ganas de ver lo que creamos. Sumerjámonos y aprovechemos al máximo nuestro tiempo juntos.